Pero sus ojos estaban llenos, no de dolor, sino de algo más profundo, feroz, inquebrantable. Se sentaron en el porche mientras el sol subía más alto, lado a lado, armas descansando en sus regazos, espaldas rectas, y detrás de ellos la tienda aún en pie, sacudida, magullada, pero todavía en pie. La mañana era dorada, el tipo de silencio barrido por el viento que solo la pradera podía ofrecer. Ese estaba bajo el toldo de su tienda, pasando una mano por la madera suave del nuevo letrero que habían construido juntos. Aún no estaba pintado, no completamente tallado, pero el espacio donde irían las letras brillaba con promesa. Detrás de él, Isabelle ordenaba libros de cuentas en el mostrador. Siempre tarareaba cuando trabajaba, notas bajas y sin melodía que se habían convertido en el ritmo de sus mañanas. Ese se volvió a mirarla. Realmente mirarla. Su cabello estaba trenzado hoy, un mechón metido detrás de una oreja mientras escribía. El sol iluminaba las pecas en su mejilla. Y justo así, la pregunta se formó en su pecho, no por deber, no por lástima, sino por esa certeza tierna y salvaje de que ella se había convertido en el corazón de todo lo bueno que quedaba en su mundo. Se limpió las manos en los jeans, entró y se paró a su lado sin decir palabra. Ella notó, como siempre. «Estás callado», dijo. Él tomó aliento. «Bell», dijo, usando el nombre que solo él se atrevía. «He estado pensando». Ella levantó la vista, ojos curiosos, suaves. «¿En qué?» «En cómo empezó esto». Se apoyó en el mostrador. «Llegaste aquí en un carro como un paquete no deseado del que la gente se alegraba de deshacerse». «¿Y yo?» «Estaba tan bajo que pensé que tal vez merecía una vida donde el amor fuera solo una transacción». Sus labios se apretaron, no con tristeza, sino con comprensión. «Supongo que ese primer mes tuve miedo de esperar», continuó. «Miedo de pensar que un hombre como yo aún podía construir algo verdadero». «¿Y ahora?», preguntó ella, voz apenas por encima de un susurro. Le metió la mano en el bolsillo trasero. No una caja de anillo. No tenía una. Solo una sencilla bolsa de cuero, del mismo tipo que su tío le había entregado aquella mañana fatídica. Pero esta vez llevaba un anillo de plata anidado en tela, hecho a mano por un platero en Broken Hills. En su banda estaba grabado un halcón en vuelo y, a su lado, una flor silvestre en flor. Sé cómo empezó esto, pero también sé en qué se convirtió. «Isabelle Crane», dijo, cayendo de rodillas, no dramáticamente, solo simple y reverentemente. «¿Te casarás conmigo?» «No porque tengamos que hacerlo. No porque ambos estemos rotos, sino porque me haces querer dejar de huir, porque cuando te veo, veo hogar». Ella lo miró, atónita en silencio. Luego las lágrimas brotaron en sus ojos. «Tonto», susurró. «Hermoso, maravilloso tonto». Y asintió. Se casaron 2 semanas después bajo el cielo abierto. Sin iglesia, sin coro, solo el viento, la hierba, el sol y la gente de Clearwater, que había empezado a verlos de forma diferente, no como marginados, sino como constructores de algo real. Isabelle no vestía de blanco. Llevaba un vestido tejido de azul profundo con ribetes en tonos tierra suaves y delicado bordado. Su madre lo había hecho años atrás, antes del accidente, antes de la traición. Había estado doblado en su baúl todo este tiempo. Esperando. Su silla estaba envuelta en flores silvestres y cuerda de vaquero. Idea de Esre. Margaritas, pincel indio, salvia. Parecía algo sacado de un cuento de hadas de frontera. Llevaba su camisa más limpia, un chaleco remendado en los hombros y botas pulidas hasta atrapar la luz de la mañana. Su cabello estaba peinado hacia atrás, pero mechones aún se movían con la brisa. El reverendo Tully, un predicador itinerante retirado que alguna vez había bautizado ganado por falta de gente, aceptó oficiar. Se paró con el sombrero contra el pecho y lágrimas en los ojos mientras hablaba. «Estas 2 almas», dijo, «se encontraron no por facilidad, sino por fuego. Y es a través del fuego que el oro se hace fuerte». Miró a Isabelle, sentada bajo el enrejado que habían construido con ruedas de carro y postes de cerca, sus ojos fijos en los suyos, brillando con todo lo que las palabras nunca podrían decir. «No sé qué seré en 20 años», dijo cuando llegó el momento de los votos. «Pero sé con quién estaré,
Y sé que nunca más me esconderé de quién soy porque tú me hiciste creer que valía la pena pararme. Ella sonrió y sus manos temblaron al levantar su propio boto de su regazo. Fui descartada, dijo, voz firme. No solo por mis piernas, sino por gente que olvidó quién era. Tú recordaste, tú me recordaste. Tú reconstruiste. No solo este lugar, sino a mí. Y prometo estar a tu lado, aunque no pueda pararme en absoluto. Nadie habló. Ni un aliento se movió entre la docena aproximada de reunidos. Entonces el reverendo Tully dijo las palabras. Puedes besar a la novia. Esre se arrodilló y la besó, no rápido, no ostentoso, sino con la calma intensidad de un hombre que había encontrado el único tesoro que jamás necesitó. Más tarde esa tarde, después de que los invitados se fueran y el sol empezara a bajar, terminaron el letrero juntos. Esre clavó el último clavo. Isabelle, sentada a su lado, usó un pincel pequeño para oscurecer las letras talladas. Isabelle y Esre, mercancías para los libres. Por los libres. El viento atrapó su falda, levantándola suavemente. Esre se paró detrás de ella, manos en sus hombros, frente descansando contra la coronilla de su cabeza. Luego dio un paso adelante y comenzó a empujar su silla suavemente hacia el porche recién barrido, hacia el patio abierto. El sol atrapó su rostro. Ella rió, volviéndose para mirarlo. ¿Qué haces? Darte una vista, dijo. Ella rió de nuevo, más brillante ahora. La misma que había tenido desde la silla de montar. No, dijo él, inclinándose aún más alto. Y rodaron juntos hacia la luz dorada. Dos almas que habían empezado como una broma cruel, ahora erguidas en una tierra que intentó enterrarlas. Habían reescrito lo que significaba estar entero. Y juntos habían hecho de la libertad una marca que ningún hombre podía quitar. Si esta historia removió algo en tu alma, si sentiste el viento en la pradera, el peso del amor nacido de las cenizas y el poder de dos corazones rotos construyendo algo inquebrantable, entonces estás en el lugar correcto. Aquí en Historias de Amor del Viejo Oeste contamos más que cuentos. Compartimos verdades que resuenan a través del tiempo, que el amor puede surgir del polvo, que la fuerza no siempre es ruidosa y que incluso los olvidados pueden convertirse en leyendas. Así que, si crees en el amor que contraataca, en el coraje que no necesita ruido y en historias que dejan huella, suscríbete ahora. No me queda mucho en este mundo. Tal vez nada. Pero lo que tengo ahora eres tú y un futuro en el que creo. No eres mi caridad ni mi última opción. Eres la razón por la que quiero luchar por algo. Sus ojos brillaron, lágrimas cayeron. Asintió, la carta deslizándose de sus dedos al suelo del porche. Esre se acercó. No puedo prometer que no huiría del peligro, dijo suavemente. Pero juro que no huiré de ti. Ella colocó su mano sobre su corazón. Es todo lo que necesitaba oír. Se quedaron allí juntos mientras el sol calentaba la cabaña. Sin gran gesto, sin ceremonia, solo dos personas encontrándose en un mundo que había intentado borrarlos. En ese momento eran más que las cicatrices que llevaban. Eran prueba de que las partes rotas podían reconstruirse más fuertes cuando se sostenían con propósito. Bajo un cielo espeso de estrellas y silencio, Esre llevó a Dusty, su yegua, al borde del granero. La hierba brillaba plateada bajo la luna, y el mundo se sentía tan quieto como el aliento antes de una oración. Isabelle estaba envuelta en una manta junto a las puertas abiertas del granero, sus ojos siguiendo cada movimiento de Esre. Aún no sabía que había construido, solo que había trabajado en secreto, martillando hasta tarde en la noche, escondiendo paquetes de cuerda y hierro de sus preguntas con una sonrisa astuta y un gentil, ya verás. Se acercó lentamente, se arrodilló junto a su silla y le ofreció la mano. Ven conmigo, dijo. Ella parpadeó. Esre, es medianoche. No respondió, solo sonrió y la llevó al granero. Dentro, colgando de las vigas, había algo que al principio parecía un enredo de correas de cuero y cuerda, pero los ojos agudos de Isabelle captaron la forma. Un arnés, un elevador, una forma de subir. Su aliento se detuvo en la garganta. ¿Qué es esto? Esre ajustó el arnés con gentileza. Algo que construí para ti para que puedas montar. Ella lo miró, su voz apenas un susurro. ¿Montar? ¿Quieres decir en un caballo? Él asintió.
Nadie debería vivir la vida solo mirando al mundo desde abajo. Lágrimas brotaron en sus ojos, pero las contuvo. Ezre, no he montado desde antes del accidente. No he estado tan alto. No he. Él tocó su mano. Entonces esta noche cambiamos eso. Lentamente, con fuerza cuidadosa, la ayudó a entrar en el arnés, asegurando cada correa con dedos firmes. Cuando tembló, la sostuvo. Cuando jadeó al ser levantada de la silla, susurró. Te tengo. Siempre te tendré. Dusty estaba paciente y calmada, su aliento formando nubes suaves en la noche fresca. Ese guió el arnés hacia adelante, bajándola suavemente a la silla de montar. Su cuerpo se tensó al principio, pero luego, al asentarse en el ritmo del caballo debajo de ella, sus ojos se abrieron. El mundo era diferente desde allí. Miró sobre las llanuras. La luna pintaba las colinas de plata, y el viento danzaba a través de la hierba alta como un río de susurros. Desde la espalda del caballo, el horizonte se extendía sin fin, y por primera vez en 2 años se sintió parte de él de nuevo. No observando la vida desde el borde, sino dentro de ella. Soltó un aliento tembloroso, mitad sollozo. Ese montó detrás de ella y la sostuvo por la cintura, envolviéndolos a ambos en una manta. «Estás llorando», dijo suavemente. Ella asintió. «Es la primera vez desde el accidente. Me siento como yo otra vez». Ese se acercó, su voz apenas un susurro, cálida contra su oído. «El mundo te quitó las piernas, Isabelle, pero no te quitó el cielo». Ella rió entonces, un sonido lleno de asombro, tristeza y gratitud, y rompió algo dentro de él. Cabalgaron lentamente a través del campo, las estrellas sobre ellos, la tierra debajo, y por un rato el peso del pasado se deslizó lejos. Nadie la había elevado tan alto jamás. Nadie había pensado siquiera en hacerlo. Y en ese momento callado y estrellado, el amor se asentó entre ellos, no como trueno, sino como amanecer. El sol apenas había salido cuando la primera piedra rompió su ventana delantera. Ese estaba a mitad de reponer sacos de harina cuando el estallido congeló sus manos. Isabelle, detrás del mostrador, no se inmutó. Miró hacia arriba con calma, su mano ya deslizándose hacia el cajón donde guardaban una pistola. No era la primera vez que llegaba el problema, y ambos sabían quién sería antes de que el polvo se asentara afuera. Buck Morrison, pero esta vez no estaba solo. 6 hombres a caballo, algunos de Clearwater, otros desconocidos con ojos duros y dedos inquietos. Cabalgaban con el aire de hombres que sabían que la ley estaba demasiado lejos para importar y los vecinos demasiado asustados para preocuparse. Ese salió primero, rifle bajo, corazón latiendo. «Buenos días, Buck», dijo. Buck desmontó, escupiendo al polvo. «Buenos días, Ezre. Lástima lo de tu ventana. Supongo que las cosas se rompen cuando juegas a la casita con alguien demasiado roto para pararse». La mandíbula de Ezre se apretó. Detrás de él, Isabelle rodó hacia afuera, su pistola descansando en su regazo como si perteneciera allí. Buck lo notó. «Vaya, mira eso. La pequeña dama cree que ahora es un perro guardián». No parpadeó. «Viniste con pistolas y cobardía, Buck. Dime, ¿cuál planeas usar primero?» La risa se extendió por el grupo, inquieta y delgada. Ese lo sintió en las entrañas. La forma en que el viento se endureció, la forma en que Dusty se movió inquieta atrás. El problema era real esta vez. «Solo vinimos a cobrar», dijo uno de los desconocidos. «Impuesto territorial por operar una tienda en lo que solía ser tierra pública». Ese negó con la cabeza. «Esta tierra es mía. La compré justamente. Y presentamos todos los papeles con el sheriff Coleman». «El sheriff está demasiado ocupado persiguiendo problemas reales», se burló Buck. «Además, no hay sheriff aquí ahora, ¿verdad?» Uno de los jinetes dio un paso adelante, mano descansando casualmente en su funda. Ese no se movió. Tampoco Isabelle. «No vamos a pagar», dijo ese. «Entonces tomaremos lo que queremos». El momento se rompió como el vidrio detrás de ellos. La mano de Buck se movió primero, pero Isabelle fue más rápida. Su pistola ladró una vez, un tiro limpio en el polvo entre las botas de Buck.
Él retrocedió con una maldición, atónito al ver humo saliendo del cañón en sus manos. Fallé por elección, dijo. Inténtalo de nuevo. El rifle de Esle subió después, apuntando al hombre de los dedos inquietos. Nadie se lleva nada de nosotros. No fue un enfrentamiento cinematográfico. No hubo desenfundes rápidos ni cuerpos volando. Solo polvo, viento y la respiración pesada de personas que habían llegado demasiado lejos para retroceder. El desconocido disparó primero. Esle se agachó, disparando desde la rodilla, rozando el brazo del hombre. Isabelle rodó hasta el poste del porche y apoyó la muñeca. 2 disparos salieron de su arma, uno golpeando el lateral del carro, el otro derribando un rifle de la mano de un jinete. Alguien cargó hacia la puerta. Ese lo tacleó antes de que cruzara el umbral. Ambos cayeron al polvo en un golpe de puños y aliento. Isabelle no podía ayudar allí, pero mantuvo la línea, cubrió la tienda, disparó una vez más cuando otro intentó flanquearlos. Una bala silbó junto a su mejilla. Sintió que rasgaba la piel, caliente y ardiente. Ese vio su grito y la furia llenó su pecho como trueno. Gritó, balanceó la culata del rifle en el estómago de un hombre y disparó al aire. ¿Basta? El silencio siguió, repentino y desconcertante. Los hombres se quedaron de pie, jadeando, ensangrentados, inseguros. ¿Querían una pelea? Gritó Esle. La tienen, pero ya no pueden llamarnos débiles. Buck miró a Isabelle, su mejilla sangrando, la forma en que aún sostenía la pistola, manos firmes. Están locos los dos, murmuró, retrocediendo. No, dijo Isabelle. Solo dejamos de ser presas. Se fueron uno por uno, retirándose al polvo, el aire sin ley crujiendo a su alrededor como trueno roto. Esle corrió al lado de Isabelle, tocando su rostro con gentileza. ¿Estás herida? Solo un rasguño, susurró ella, inclinándose. Un hombre alto con abrigo de cuero empapado entró a zancadas, pistola en mano. Detrás, otros 2 se filtraron bajo la lluvia. La tormenta afuera rugía, enmascarando el sonido de botas arrastrándose. Esle Hawthorne, ladró el hombre, voz áspera. Oí que te convertiste en un niño de granja hablando escondido detrás de una esposa lisiada. La mano de Isabelle se apretó en el col. Esle dio un paso adelante. Fuera, dijo. El hombre se burló y apuntó a Isabelle. El pulso de Esle tronó en sus oídos. Esle, susurró Isabelle. Una sombra de miedo y acero. Sus miradas se encontraron. Esle se movió como algo reconstruido, algo listo. Disparó primero. 2 tiros, trazando una línea de advertencia en el suelo. Los intrusos retrocedieron, preparándose. Cuando el líder se lanzó hacia Esle, Isabelle disparó. Un tiro. El intruso se sacudió y tropezó, aferrándose el costado. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con agonía. Los otros 2 dudaron. «¡Fuera!», rugió Esle. Su voz llevaba el peso de cada cobardía que había dejado atrás. Disparó de nuevo, bajo y fuerte, los pasos resonando en la cabaña. Isabelle se deslizó de la silla, se inclinó hacia adelante y disparó 2 veces más al segundo intruso que corría hacia Esle. Ambos tiros dieron en el blanco. El segundo hombre cayó de rodillas. El tercero giró y huyó afuera a la tormenta, dejando a los heridos colapsar dentro. La lluvia entró por la puerta rota. Ese bajó el rifle, respirando con dificultad. Isabelle se hundió de nuevo, pálida pero triunfante. Por un momento solo se miraron, la tormenta rugiendo a su alrededor como un juez. Entonces Esle exhaló, alivio y orgullo mezclándose. Lo hicimos. Ella asintió, presionando el Colt a su lado, su mirada sin dejarlo. Juntos, el fuego crepitó detrás de ellos. Los intrusos gimieron en el suelo. Esle se acercó y dejó el rifle, luego se arrodilló junto a Isabelle. Extendió la mano y tocó la suya, la que sostenía el Colt. Temblaba, pero no soltaba. Sus ojos brillaron con algo nuevo, respeto, gratitud, algo más profundo. Se levantaron. Ese caminó a la puerta y la cerró contra la tormenta. Luego se volvió y tomó la silla de Isabelle, guiándola junto al fuego. Su rostro estaba pálido,
la conmoción persistiendo en las comisuras de sus ojos. Le colocó una manta sobre los hombros. Esto cambia las cosas, dijo suavemente. Ella encontró su mirada en el resplandor de la linterna. También puedo protegernos. Él apretó su mano. Nadie huye esta vez. Afuera, la tormenta azotaba. Dentro, su hogar se mantenía firme. Afuera, la tormenta golpeaba la cabaña, pero dentro de sus paredes algo más rugía a la vida. Algo que ni la cobardía ni la debilidad podían apagar. Los dos se erguían más altos ahora, hombro con hombro, listos para enfrentar al mundo que los había considerado nada. A la mañana siguiente de la tormenta, la pradera estaba limpia, pero el aire seguía pesado con chismes. Los rumores habían echado raíces de vuelta en Clearwater. Susurros de que Esre e Isabelle no eran más que dos rotos aferrándose el uno al otro porque nadie más los querría. Esre cabalgó al pueblo a buscar correo y encontró una carta esperándolo. Sus labios se secaron al ver el sello y la dirección de retorno, Omaha, de James, primo de Isabelle. Dentro había una oferta. Isabelle podía volver a casa, vender la reclamación de Esre sobre ella, recibir suficiente dinero para recomprar la tienda de su padre con ese pagado en su totalidad. Estaría segura, próspera, reiniciada, pero significaba dejar a Esre atrás. De vuelta en la cabaña, Isabelle estaba sentada en el porche bajo el sol temprano, la carta abierta en su regazo. Esre desmontó a su lado, polvoriento y cansado del viaje. No dijo nada, pero ella encontró sus ojos y él asintió hacia la carta. Ella se la entregó. Su estómago se retorció al leer las palabras. Ella había silenciado al mundo, el rancho de Esre, la cabaña, Mustang pastando más allá del porche. Pero ahora el mundo volvía a llamar. Esre, dijo ella en voz baja. ¿Crees que tenemos que hacer esto? ¿Porque ninguno de los dos tiene elección? ¿Porque estoy roto y tú estás deshonrado? Esre se frotó la mandíbula. Después de todo, el Selún de Murphy, la incursión apache, la tormenta, los intrusos, se preguntó a sí mismo, ¿la veía por lástima, por conveniencia? Isabelle se inclinó hacia adelante. Si pudiera volver a caminar, si tuviera una tienda y familia, ¿aún me querrías? Si tu nombre no estuviera manchado. Cerró los ojos, luchando. Los caballos relincharon a lo lejos. El viento agitó la hierba de la pradera, esperando su respuesta. No lo sé, admitió, voz baja. No sé qué habría pasado en alguna otra vida. La mirada de Isabelle se agudizó. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? Esre inhaló, el corazón latiéndole con fuerza. Tomó su mano. Porque en esta vida no quiero perderte. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. El silencio se asentó, espeso e innegable. Ella miró su mano, luego sus ojos. Vio lo que no había estado allí antes, sincero, vulnerable, cambiado. Esre, tragó saliva. He estado pensando en quiénes somos el uno para el otro. Necesito saber que no me mantienes solo para sentirte mejor contigo mismo. Él no dijo nada. Puedes decirlo, lo urgió, voz temblorosa. Si no quieres, si es más fácil tomar el dinero, lo entenderé. Volveré. Esre sostuvo su mirada. Luego sonrió, lento y real. Henry bajó, murmurando sobre cómo la gente ya no apreciaba los favores. Corrió la lona. Dentro, acostada sobre un colchón delgado, estaba Isabelle Crane. Su cabello era del color de las hojas ardientes en otoño, salvaje alrededor de un rostro pálido como crema fresca. Sus ojos verdes se encontraron con los suyos, agudos, cautelosos, distantes, con un tipo de coraje callado brillando detrás, como si hubiera dejado de esperar bondad y aprendido a vivir sin ella. Tú debes ser Esre, dijo, su voz suave pero clara. Sí, señora. No sonrió. Te dijeron que no puedo caminar. Así es. ¿Y aún así aceptaste esto? Esre dudó, luego dijo. Supongo que sí. Ella apartó el rostro. Entonces sigamos con esto. Llevó esfuerzo y silencio incómodo llevarla a la cabaña. Henry ayudó, refunfuñando todo el tiempo. Su silla de ruedas siguió, una pieza fina de artesanía, claramente comprada con cuidado. Esre notó que Isabelle no agradeció a su tío.
Cuando Henry finalmente se fue, el silencio que dejó fue casi un alivio. La cabaña se sintió más pequeña con ella dentro. Ese la había construido para un hombre solo con hábitos callados. Ahora cada rincón era un obstáculo, cada marco de puerta demasiado estrecho. Ella intentó moverse sola con las ruedas, pero el suelo se enganchaba. Él se acercó para ayudar. «Puedo hacerlo», dijo ella bruscamente. «Está bien», respondió él, retrocediendo. Ella se acercó a la mesa y miró por la ventana. A la mañana siguiente intentó hacer café y derramó la mitad de la lata sobre la encimera. Al mediodía se quemó la mano al intentar levantar una tetera demasiado alta para su alcance. Esre, remendando alambre de cerca en la mesa, levantó la vista al oír el estruendo. «Esto no funciona», murmuró ella, con lágrimas al borde de la voz. «Nada funciona». Esre se levantó, salió sin decir palabra y regresó una hora después con sierra, martillo y un montón de madera. «¿Qué haces?», preguntó ella. No respondió, solo empezó a cortar. Al atardecer había bajado la encimera y construido una rampa desde el porche al patio. 2 días después ensanchó la puerta del baño. Ajustó el lavabo, reorganizó las sillas, incluso talló muescas en las manijas de las ventanas para que pudiera abrirlas. Cuando ella cruzó el nuevo umbral al tercer día, se detuvo junto a él mientras martillaba un refuerzo en la barandilla de la escalera. «¿Por qué haces esto?». No levantó la vista. «Para que puedas moverte mejor». «No me debes esto». «Lo sé». Ella hizo una pausa. «¿Entonces por qué?». Finalmente la miró a los ojos. «Porque esta ya no es solo mi casa». Algo cambió entonces. No fuerte ni repentino, sino real. No perdón, no afecto, solo el más leve rastro de comprensión. Ella se alejó sin decir otra palabra. Pero esa noche, al pasar por su habitación, la vio sentada junto a la ventana con su costura en el regazo, la luz de la vela parpadeando sobre su rostro. Y por primera vez desde la incursión apache, ese no se sintió solo. La tormenta llegó sin aviso. Un silencio repentino tragó la pradera antes de que el trueno estallara como un disparo de rifle. Dentro de la cabaña, las linternas parpadearon mientras ese Hawthorne se sentaba en la mesa tosca, sus dedos trazando las finas líneas azules de un libro de cuentas que Isabelle había sacado de su bolso. La observó mientras explicaba, voz suave bajo el tamborileo del viento. Le habló de Omaha, de la tienda general de su padre. Como a los 20 años llevaba las cuentas, pedía mercancía, trataba con proveedores, como había estado orgullosa, independiente, hasta el accidente que le rompió la columna y destrozó su futuro. Cuando sus primos vendieron todo, afirmaron que ella ya no podía cargar con responsabilidades. No era solo una tienda lo que había perdido. Era su dignidad. Ese miró el libro de cuentas, columnas ordenadas y confiadas, su letra segura. Nunca la había mirado así antes, no solo como alguien roto, sino como alguien formidable. Afuera, la lluvia azotaba los vidrios, el viento sacudía las tablas sueltas y el mundo se reducía al parpadeo de la linterna y al sonido de los limpiaparabrisas luchando contra el aguacero. Isabelle guardó el libro, el rostro agotado pero más calmado. Ese removió el estofado en el fuego, cada onda de agua reflejando sus pensamientos conflictivos. Pensó en los rancheros que lo llamaban cobarde, en la familia que perdió, en la vergüenza que colgaba como capas mojadas sobre ambos. Entonces un golpe fuerte sacudió la puerta principal. 3 golpes secos y deliberados que rompieron el silencio. La mano de ese se congeló en la cuchara. Isabelle se enderezó, ojos aún firmes. Ambos lo oyeron, el gruñido bajo de voces más allá de la puerta. Ese se levantó, se acercó a la ventana y miró a través del vidrio empapado. Figuras borrosas bajo la lluvia. Al menos 3, tal vez más, hombres con botas pesadas e intenciones más pesadas. Retrocedió y alcanzó bajo la mesa donde su rifle yacía oculto bajo una tela. Isabelle observó en silencio, la comprensión amaneciendo en su mirada. Esto no era un grupo de rescate. Era algo más. Aferró el rifle, el corazón latiéndole con fuerza. Habló suave pero firme. Isabelle, ponte detrás de mí. Ella no se inmutó. Rodó hacia adelante, alcanzó bajo su cama y sacó un Colt 45 con culata, el de su padre, y lo colocó en su regazo. No me escondo.
La puerta estalló hacia adentro. Le dieron una novia paralizada como una broma cruel, pero el vaquero la elevó más alto que nadie jamás lo había hecho. Bajo la luz amarilla y brumosa del selún de Murphy, la sangre goteaba de los nudillos de Esle Hawthorne sobre el suelo de madera deformado. A su alrededor, el aire estaba espeso con humo, whisky derramado y tensión creciente. Un hombre corpulento con el labio partido se empujaba del suelo, gruñendo maldiciones entre dientes manchados de sangre. Otros 3 vaqueros estaban de pie con las manos temblando cerca de sus cinturones de pistola, listos para desenfundar. «¡Cobarde amarillo!», escupió Pete Wilson, limpiándose la sangre de la nariz partida. «Huiste de él, Apache, como un conejo asustado. Jimmy murió porque te escondiste como un maldito niño». Ese no respondió. Sus puños seguían cerrados, su respiración entrecortada. El insulto golpeó más profundo que el puñetazo que acababa de lanzar. A su alrededor, los parroquianos del selún, hombres que alguna vez llamó amigos, se apartaron de la pelea, no por miedo, sino por asco. Murphy, el dueño del selún, se interpuso con voz cansada. «Basta, Esre. Sal de aquí. Ya no eres bienvenido». Ese alcanzó su sombrero del suelo. Nadie lo detuvo. Nadie lo miró. El silencio que siguió a su salida sonó más fuerte que cualquier disparo. Afuera, el sol golpeaba con fuerza la calle principal cubierta de polvo de Clearwater, Nebraska. Era el verano de 1867, pero ese sentía que el mundo había terminado en mayo, el día de la incursión apache. Había estado revisando cercas con Jimmy cuando los jinetes aparecieron sobre la cresta. 15 guerreros. Ese vio su pintura de guerra, oyó sus gritos y algo en él se rompió. Mientras Jimmy se mantenía firme y disparaba, ese se arrastró detrás de una roca y se quedó allí, paralizado por el miedo. Jimmy murió con 3 flechas en el pecho. Desde entonces, cada apretón de manos se volvía frío. Cada rostro conocido se apartaba. El nombre de ese se había convertido en una maldición susurrada con vergüenza. Cabalgó solo hacia el este del pueblo, a una cabaña destartalada que algún